Buenas noches. Dios los bendiga. Espero que esta palabra de Dios que está en Segunda de Crónicas en el capítulo 20 del versículo 1 al 30 sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que escuche la palabra de Dios, que escuche el mensaje. El tema de hoy se titula Dar gracias a Dios de todas formas. Y nos basamos en la descripción bíblica que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, del versículo 1 al 30. Vamos a comenzar en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 30. No lo voy a leer todo, nomás voy a leer hasta el 15, del 1 al 15. La Biblia dice que en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, del versículo 1 al 15, dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, pestilencia, o hambre, no presentaremos nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Hazaxiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, oíd, Judá todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hora. Te damos gloria, Padre, y te damos honra, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pidiéndote, Señor, que continúes obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que continúes tocando nuestros corazones, Padre. Que continúes alumbrando, Padre, con tu palabra, Señor, para resplandecer, Señor, para tener vida, para fortalecernos, para que la fe, Padre, crezca en nosotros y tú te glorifiques, Señor, y alguien más pueda mirar a nuestro Señor Jesucristo por medio de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que en esta hora tú te glorifiques, Señor. Te pido que en esta hora, Padre, seas tú el que está hablando, Señor. Que seas tú el que está poniendo las palabras en mi boca, Padre, y tú glorifícate.
y toca, Padre, los corazones y abre el entendimiento, Padre, de todos los oyentes. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nosotros oramos. Amén. Amén. Entonces el tema de hoy se llama dar gracias a Dios de todas formas. Y aquí miramos esta historia, ¿va? Miramos este acontecimiento, ¿verdad? De que cuando los moabitas invadieron Judá, los moabitas y los de Amón, los invadieron y se fueron contra ellos, ¿verdad? Una gran multitud, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Josafat, ¿verdad? Oró, ¿verdad? Oró. Entonces la palabra de Dios nos manda que demos gracias en todo. Dar gracias en todo, ¿sería posible? Dar gracias en todo sería posible cuando muchas cosas no andan bien alrededor del mundo. Dar gracias a Dios sería posible cuando alrededor de nuestras vidas las cosas no andan bien. ¿Sería posible? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18? Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces sí se puede, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? de dar, de dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que lo primero que hizo el rey Josafat es orar, ¿verdad? Es dar gracias a Dios, es refugiarse en el Todopoderoso, es refugiarse en el infinito, en el que está donde quiera, el que está en todas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sintió sin fuerzas, ¿verdad? Que el único que lo podía hacer, el único que podía intervenir, era Dios, ¿verdad? Era el único que lo podía hacer. ¿Y qué es lo que hace? Se pone a orar, ¿verdad? Dar gracias en todo, ¿verdad? Es posible, hasta cuando las cosas no andan bien, porque la palabra de Dios nos muestra cómo hacerlo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que esa es la voluntad de Dios, lo que les acabo de leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Entonces, aquí miramos algo muy importante también, ¿verdad? Que sí es posible, ¿verdad? Y ellos aquí en este acontecimiento muestra, ¿verdad? Aquí en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 20, del versículo 1 al 30, ¿verdad? Que durante el reinado del rey Josafat en Judá, el pueblo de Dios una vez más encaró tiempos difíciles, pero todavía así encontraron un camino para dar gracias. Y así nosotros también podemos encontrar ese camino, que es la oración, que es tener comunicación con Dios, ¿verdad? Que es tener comunión con Él, ¿verdad? Que es entrelazar una comunión con Él y decirle todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque en realidad está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestro control. El único que lo puede hacer, el único que puede hacer los cambios, el único que puede transformar, el único que puede cambiar, el único que puede sanar, el único que puede restaurar, el único que nos puede dar favor, el único que puede abrir las puertas cuando las puertas se cierran, es Dios. Entonces nosotros también podemos hacer esto, acercarnos al trono de la gracia, porque la Biblia dice que es donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Entonces el rey Josafat no era tan famoso como David, no era tan famoso como Moisés, pero hay una cosa bien importante que él miró. Él miró el favor de Dios en todo lo que se puso a hacer. Él miró el favor de Dios, porque si nosotros nos regresamos a Segunda de Crónicas en el capítulo 17, en el capítulo 17, en el versículo 3 y el 4, dice así: Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Amén. Él no era famoso, ¿verdad? Como Moisés y como
y como David. Pero él miró el favor de Dios en todo, lo que él se puso a hacer, ¿verdad? Aquí en la descripción bíblica lo miramos, que él no siguió a los Baales, ¿verdad? Él prefirió, ¿verdad? Seguir la voluntad de Dios, el camino de Dios. Entonces el rey Josafat buscó el regreso de la nación a la adoración solo para Dios. Eso fue lo que buscó el rey Josafat. Buscó que la nación, ¿verdad? Toda la nación regresara a la única adoración verdadera del Dios vivo, del Creador del cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay y todo lo que hay en ello. Porque aquí mismo en el capítulo 17, en el versículo 6, la Biblia dice así: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, o sea, Josafat, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Quitó todo lo que era idolatría, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad? A animar a la nación. Hubo un avivamiento, ¿verdad? Bajo el reinado de Josafat. Si ustedes leen todo lo que es el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, 18 y 19, ustedes miran aquí clarito que eso fue lo que él buscó, que la nación regresara a la única y verdadera adoración, que es hacia Dios, al que lo creó todo, al que lo formó todo, el mar, los cielos, la tierra, el universo y todo lo que hay en ello. Entonces el rey Josafat mandó a los levitas y a los sacerdotes por todas las ciudades a enseñarles a la gente del libro de la ley de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque aquí mismo en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, en el versículo 7 al 9, fíjese lo que dice. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jaí, Abadías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semais, Nateas, Zebadías, Asel, Semiramó, Jonathan, Adonanías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes, Elesima y Joram. Entonces, aparte de que hubo un avivamiento con el rey Josafat, no, también mandó a los levitas, a los sacerdotes, por todas las ciudades para que pudieran enseñarle a la gente, ¿verdad? El libro de la ley de Jehová. Eso fue lo que hizo el rey Josafat. Hizo que quitaran todos los vales, hizo que quitaran todas las cosas de acera, todos los ídolos. Y no nomás eso, hizo que quitaran las reformas judiciales, encargando a los jueces que fueran justos en las reglas y que mantuvieran la mente, que mantuvieran la mente en Dios y que no juzgaran para los hombres, que lo hicieran para el Señor, que lo hicieran para Dios. Eso fue lo que hizo Josafat. Eso fue lo que hizo Josafat y eso lo miramos en Segunda de Crónicas en el capítulo 19, del versículo 4 al 11. La Biblia dice así: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beersiba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá para todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Amén. Amén. Que todo lo que hicieran, lo hicieran para el Señor y que juzgaran justamente de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, a pesar de ser, ¿verdad? Y aplicar justas causas, el rey Josafat, así todavía, ¿verdad? Todavía haciendo
haciendo todo esto, alineándose con la palabra de Dios, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Todavía así encaró ataques de sus enemigos. Todavía así lo persiguieron, todavía así sufrió persecución, ¿verdad? Por sus enemigos. Sus enemigos unieron fortaleza para poder destruir el pueblo de Dios. Pero cuando el rey Josafat se dio cuenta de sus planes, ¿qué fue lo que hizo? Él llamó, ¿verdad?, a la nación, ¿verdad?, a orar. En Crónicas capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Eso fue lo que hizo Josafat. Cuando se dio cuenta de los planes del enemigo, puso a la nación a ayunar y a orar. El rey Josafat en sus oraciones le recordó a Dios de su grande poder en el versículo 6 y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. Gloria a Dios. Le recuerda al rey Josafat los atributos de Dios, ¿verdad? Que Él es todopoderoso, que no hay nadie como Él, ¿verdad? En su oración también Él le recordó a Dios la historia, cómo echó sus enemigos, los enemigos de Israel, y les dio las tierras de ellos al pueblo de Israel. Segunda de Crónicas capítulo 20 en el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Se dan cuenta, le recuerda los acontecimientos, la historia, ¿verdad? Cómo echó, ¿verdad?, los enemigos fuera y les dio a ellos las tierras de ellos. Y fíjense, en su oración, ¿verdad?, él también les recuerda las promesas que él había hecho al pueblo de Dios. Y las promesas que le recuerdo lo miramos aquí desde el versículo 8 al 11, donde dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, no, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Amén. Josafat le recuerda, ¿verdad?, sus promesas que le hizo al pueblo de Israel. Y al final, ¿verdad?, de su oración, ¿verdad?, que está aquí en el versículo 12, fíjense lo que dice en la final de su oración: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Al final de su oración, el rey Josafat termina con una simple palabra: no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Te has encontrado en la vida, en los momentos difíciles, que no sabes qué hacer? Que no sabes a dónde ir, que no sabes a dónde correr, que no sabes a qué fuente ir, y si llegas a ir, te decepcionas. ¿Te has encontrado en esos momentos, en ese punto? Voltea hacia arriba en esos momentos difíciles y continúa dándole gracias a Dios, y acércate al trono de la gracia y alíñate con la palabra de Dios, y que se haga la voluntad de Dios, y recuérdale a Dios su palabra, sus promesas. Pero fíjense que
Lo que dice Josafat, el rey, ¿verdad? Como líder del pueblo de Israel, dice, no sabemos qué hacer. A nadie le gusta escuchar que un líder diga, no sabemos qué hacer. A nadie le gusta escuchar esto. A nadie le gusta escuchar un líder que diga, no sabemos qué hacer. A nadie le gusta escuchar esta palabra desalentadora, que te desanima. Pero hay una cosa bien importante, que el rey Josafat no paró allí, no paró ahí. Él agregó una frase más. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y a ti volvemos nuestros ojos. Sí, a veces como líderes mengueamos, pero esa no es la última palabra. Esa no es la última palabra, sino que nos volvemos los ojos a Dios, al trono de la gracia, para que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros, para que Él restaure, para que Él sane, para que Él abra puerta, para que Él se glorifique en nuestra situación y para que nosotros le demos gloria y le demos honra a Él. Dios nos anima cuando nosotros lo necesitamos, porque dar gracias a Dios de todas formas en un mundo descompuesto y quebrado, hay que pensar en esto, que no es nuestra la guerra, sino de Dios. Nosotros no podemos resolver todos los problemas, o a veces no sabemos qué hacer con ellos, pero sí podemos tomar estos 3 pasos basados en las palabras que miramos aquí de Hazaziel. Pon a un lado el miedo y el desánimo y pon a Dios primero. Párate firme y está quieto y espera en la salvación del Señor y busca el rostro de Dios y dobla rodilla y ora. Y mira a Dios trabajar y traer la salvación en su tiempo. Amén. Dios los bendiga. Que pasen buenas noches. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.